Hola amigos, hoy les enseñaré cómo calcular el peso equivalente de un compuesto. Bien, esto es un dato que nosotros necesitamos cuando hacemos cálculos de normalidad. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de normalidad, que es igual a equivalentes de soluto entre volumen de solución. Pero para calcular los equivalentes de soluto, tenemos que tener la masa de soluto y el peso equivalente, que es lo que vamos a calcular. Y sabemos que el peso equivalente va a ser igual al peso molecular entre el equivalente molar. ¿Y qué es este equivalente molar? Bueno, va a depender si el compuesto es un ácido, es una base, es una sal o es un compuesto que participa en una reacción de óxido-reducción o reacción redox. Bien, empezamos con los ácidos para que vean más o menos cómo es el cálculo. Los ácidos, tenemos aquí el peso equivalente de un ácido va a ser igual a su peso molecular entre el número de hidrógenos que tenga ese ácido. Vamos a ver unos ejemplos para que lo tengan mejor. El ácido clorhídrico vemos que tiene un hidrógeno. Como vemos aquí, solamente tiene un hidrógeno. El ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos. Aquí el subíndice que acompaña al hidrógeno es 2. Y por ejemplo, el ácido fosfórico tiene 3, ya que es el subíndice que acompaña al hidrógeno. El ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos. Bueno, vamos a calcular cada uno de ellos para que veamos la diferencia. Empezamos con el ácido clorhídrico, cuyo peso molecular lo vamos a buscar en la tabla. Esta tabla siempre se consigue en libros de química analítica. Yo la tomé del libro de química analítica SCOOP-Quest. Para el ácido clorhídrico vemos que el peso molecular es de 36, aquí 36.4. Para el ácido sulfúrico, por aquí buscamos, el ácido sulfúrico es de 98 para el ácido sulfúrico. Y para el ácido fosfórico es 98 también, redondeando pues, 98 para ambos, tanto para el sulfúrico como para el fosfórico. No olviden que las unidades es gramos sobre mol. Y bien, empezamos con el ácido clorhídrico, el HCl. Su peso equivalente va a ser igual a su peso molecular entre el número de hidrógenos, que es 1, 36.4 gramos. ¿Cuál es la unidad de peso equivalente? Va a ser igual a gramos entre equivalente. Esta es la unidad, ya que haciendo un análisis tenemos aquí que es gramos sobre mol el peso molecular y el equivalente molar. Las unidades son del equivalente molar, las unidades son equivalente mol. Los moles con los moles se van y me queda gramo equivalente. Ahora vamos con el ácido sulfúrico. Su peso equivalente va a ser igual a 98 entre el número de hidrógenos, que en este caso es 2. Calculamos en la calculadora 98 entre 2,
49 gramos sobre equivalente, recuerden. Y por ejemplo, para el último, que es el ácido fosfórico, su peso equivalente 98 entre el número de hidrógenos, que es en este caso 3. ¿Y cuánto es 98 entre 3? Me da 32.7. 32.7 gramos equivalentes. Bien, ahora les enseñaré cómo calcular el peso equivalente para una base. Para una base, el peso equivalente viene expresado para una base. Tenemos entonces que el peso equivalente va a ser igual a su peso molecular entre el número de OH o grupo oxidrilo que encontremos en esa base. También vamos a ver algunos ejemplos. Para una base tenemos el hidróxido de sodio, tenemos el hidróxido de calcio y tenemos el hidróxido de aluminio 3. Calculamos o buscamos en la tablita, por ejemplo, para el hidróxido de sodio, buscamos por aquí el sodio. NaOH pesa 40, redondeando 40. Para el hidróxido de calcio vemos que pesa 74, y para el hidróxido de aluminio pesa 78. Empezamos con el hidróxido de sodio. Para el hidróxido de sodio, el peso equivalente es igual entonces a 40 entre el número de OH. ¿Cuántos OH hay? Uno solo, el subíndice, recuerden. Su peso equivalente va a ser igual a 40 gramos equivalente. Ahora vamos con el hidróxido de calcio. El peso equivalente es igual a 74 entre ¿cuántos grupos hay? Vemos aquí el subíndice que tiene 2. Entonces va a ser igual a 2. 74 entre 2 es 37 gramos equivalente. Para el hidróxido de aluminio 3 tiene 3 grupos oxidrilo, entonces su peso equivalente es igual a 78 entre 3. ¿Cuánto es 78 entre 3? Me da 26 gramos sobre equivalente. Bien que ven que casi de sencillo se calcula para una base o lo que es un hidróxido. Ahora les enseñaré la fórmula para calcular el peso equivalente de una sal. Vamos con las sales. Para una sal, el peso equivalente es igual a su peso molecular entre el estado de oxidación del metal por el número de metales que tiene ese compuesto. Tenemos aquí, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el carbonato de calcio. ¿Cuál es el estado de oxidación del metal? Que en este caso es el calcio. Vemos en la tabla periódica que el estado de oxidación del calcio es solamente
2 tienen un estado de oxidación. Como podemos observar aquí, el estado de oxidación del calcio es 2. Entonces el EOM es igual a 2. ¿Y cuántos metales hay? Tenemos que solamente hay un calcio, es decir que el número de metales es igual a 1. Y por ejemplo, si nos dan otra sal, vamos a escribir aquí el fosfato de calcio. ¿Cuál es el estado de oxidación del metal? El calcio está aquí presente. Vemos que solamente tiene un estado de oxidación. Es igual a 2. ¿Y cuántos calcios, el número de metales que hay? Vemos que el subíndice que acompaña al calcio es 3. Entonces tenemos 3 metales. Procedemos entonces a calcular su peso equivalente. El peso molecular del carbonato de calcio, buscamos aquí en la tablita, es 100 gramos sobre mol para el carbonato de calcio. 100 entre el estado de oxidación, que es 2, y el número de metales, que es 1. Entonces 100 entre 2 por 1. Esto me da 50 gramos equivalentes. Y para el fosfato de calcio, el peso equivalente para el fosfato, su peso molecular, calculándolo, da 310 y el número de metales, el estado de oxidación es 2 y el número de metales es 3. Entonces 310 entre 2 por 3 son 6. 310 entre 6 da 51.7 gramos equivalentes. Bien, ahora vamos con lo que es compuestos que participan en una reacción de óxido-reducción. Por ejemplo, la reacción de óxido-reducción de el permanganato de potasio es esta, la siguiente. Tengo permanganato, se van a transferir 5 electrones y se va a reducir a manganeso 2. ¿Cómo sé yo aquí cuántos electrones se transfirieron? Bueno, vamos a ver cuál es el estado de oxidación del manganeso cuando está con el permanganato. MnO4-. Esto es un guión de carga negativa, decimos que es igual a -1 por el signo negativo que tiene. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Y este se llamaremos X, el que queremos saber. Igualamos a -1, decimos, multiplicamos 2 menos 2 por 4 menos 8. Y este sería X por 1, que es el subíndice. Sería X. Despejando de esta ecuación, X me da más 7. Sería 8 menos 1. Despejando. Entonces, de estado de oxidación más 7, paso a más 2. ¿Cuántas cargas se transfirieron? Bueno, simplemente 7 menos 2. 7 pasó a 2. Sería entonces 5 electrones que se transfirieron. Entonces el número de electrones transferidos es igual a 5. Y cuando tengo entonces un compuesto que participa en una reacción de óxido de reducción, su peso equivalente a qué va a ser igual.
al peso molecular del compuesto entre el número de electrones transferidos. Calculando el peso molecular, en este caso sería del permanganato de potasio, que es el que estamos desarrollando. Buscamos aquí en la tabla que para el permanganato su peso molecular, es de 158.03. entre el número de electrones transferidos, que en este caso es 5. 158 entre 5 me da a dar 31.6. Recuerden las unidades gramos sobre equivalentes. Bien amigos, gracias por su atención. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me dejan su comentario allá abajo. No olviden anotar las fórmulas para cada compuesto. Esta es para compuesto que participa en una reacción redox. Aquí tenemos para una sal, no olviden anotarla. Para una base, el peso molecular entre el número de OHs. Y para un ácido, que es el peso molecular entre el número de hidrógenos. No olviden anotar estas 4 fórmulas. No olviden darle también like al video y nos vemos en otra edición. Gracias.